Instituto de Educación Superior, Educación Técnica y Formación Profesional. Mitre 896. Resistencia. Chaco, Argentina. Electromagnetismo. Campo magnético producido por una corriente eléctrica. Puesto que los electrones están en movimiento alrededor del núcleo atómico, y cada electrón parece estar en rotación constante, alrededor de un eje que pasa por él, cabe esperar que cada átomo presente efectos magnéticos, y de hecho, se ha encontrado que es así. La posibilidad de que las propiedades magnéticas de la materia fueran consecuencia de minúsculas corrientes atómicas, fue sugerida por primera vez por André-Marie Ampère, en 1820. Hasta hace pocos años no había sido posible la comprobación de esta idea. Como en el caso de las fuerzas electrostáticas, el medio en el cual se mueven las cargas puede tener un efecto pronunciado sobre las fuerzas magnéticas observadas entre ellas. En vez de ocuparnos directamente de las fuerzas ejercidas por una carga móvil sobre otra, resulta más cómodo adoptar el punto de vista de que una carga móvil crea un campo magnético en el espacio que la rodea. Y es este campo el que ejerce una fuerza sobre otra carga que se mueve en él. Además del campo magnético creado alrededor de una carga móvil, existe el campo electrostático que rodea la carga, esté esta o no en movimiento. Una segunda partícula cargada, situada en estos campos combinados, experimenta una fuerza debida al campo eléctrico, ya se halle en movimiento o en reposo. El campo magnético ejerce una fuerza sobre ella, únicamente si está en movimiento. Se dice que existe un campo magnético en un punto, si además de la fuerza electrostática, se ejerce una fuerza sobre una carga móvil que pase por dicho punto. El campo eléctrico, creado por cargas móviles o por corrientes es, en muchos casos, tan pequeño que la fuerza electrostática sobre una carga móvil puede despreciarse comparada con la fuerza magnética. Existen dos aspectos en el problema de calcular las fuerzas magnéticas ejercidas entre cargas móviles. El primero consiste en determinar el valor y dirección del campo magnético en un punto, tomando como datos los correspondientes a la carga móvil que crea el campo. Y el segundo, en calcular el valor y dirección de la fuerza ejercida sobre una carga móvil en un campo dado. Comenzaremos por el segundo aspecto del problema, esto es, aceptaremos por ahora que las cargas móviles y las corrientes crean campos magnéticos, y estudiaremos las leyes que determinan la fuerza que se ejerce sobre una carga móvil en el campo. En 1819, Hans Christian Ørsted, físico danés, observó que las indicaciones direccionales de una aguja magnética, colocada cerca de los conductores circulares, atravesados por una corriente eléctrica continua, eran perturbadas. La presencia o ausencia de la corriente, así como la dirección del flujo en el alambre, sumaban un efecto mayor sobre la desviación de la brújula. Experimentos de otros científicos hicieron llegar a la conclusión de que la corriente eléctrica produce un campo magnético, o una zona de energía magnética. Estos fueron los comienzos del electromagnetismo, término usado para denominar los efectos magnéticos producidos por la corriente eléctrica. Vemos en la figura una brújula cercana a un conductor. Si se coloca una brújula en las proximidades de un conductor, por el que circula una corriente eléctrica, se notará que el polo norte de la aguja sufre una desviación, con el sentido indicado en la figura. Para ello, es necesario que actúe sobre el imán de la brújula, un polo magnético. El sentido de la desviación cambia si colocamos la brújula debajo o encima del conductor, en la siguiente forma. Partiendo de una posición superior, y manteniendo todo el tiempo a la brújula horizontal, la movemos siguiendo un círculo, cuyo centro coincide con el conductor mismo. Considerando un punto horizontal que contiene al conductor. Para el semicírculo superior a dicho plano se mantiene la desviación del polo norte, y para el semicírculo inferior cambia de sentido. Para que esto sea posible, se debe tener un campo magnético cuyas líneas de fuerza sean concéntricas con el conductor. De la observación de la desviación, dijimos que se deduce que en torno al conductor se forma un campo magnético, cuyas líneas están en planos perpendiculares al conductor, y son cerradas y de forma circular.
El sentido de las mismas es tal que, girando un sacacorchos, como se ve en la figura, de forma que avance con la corriente, su sentido de rotación coincide la de las líneas de fuerza. En la figura adjunta hemos indicado ese sentido. Si se coloca una masa magnética norte, en un punto cerca del conductor, ésta será desplazada siguiendo el sentido de las líneas de fuerza del campo. Así se explica la desviación del polo norte de la brújula, que cambiaba según estuviera encima, o debajo del conductor. Hay muchas analogías entre campos eléctricos y magnéticos, aunque ambos son esencialmente diferentes en cuanto a su naturaleza, y se refieren a un conjunto de fenómenos por entero distintos. Lo mismo que el eléctrico, el campo magnético, es una magnitud vectorial que tiene en cada punto un cierto valor, y una determinada dirección. Además, lo mismo que resultó útil introducir dos vectores eléctricos para describir distintos aspectos de un campo eléctrico, conviene considerar dos vectores, de campo magnético, B y H, relacionados análogamente. Comenzaremos estudiando el vector inducción magnética, B. Un campo magnético, como un campo eléctrico, puede representarse por líneas llamadas líneas de inducción, cuya dirección en cada punto es la del vector inducción magnética. Por convenio, el número de estas líneas, por unidad de superficie normal a su dirección, se hace igual al valor de la inducción. Por consiguiente, la inducción en un punto puede expresarse en líneas por unidad de superficie. En el sistema MKS, una línea de inducción se denomina Weber, y en este sistema, la inducción magnética B se expresa en Webers por metro cuadrado. Un submúltiplo es la milésima de la unidad anterior, que se denomina miliweber por metro cuadrado, es frecuentemente más adecuada. Aunque no lo utilizaremos aquí, hay otro sistema de unidades, llamado sistema electromagnético, en el cual se expresan frecuentemente las magnitudes magnéticas. Las unidades de masa, longitud y tiempo son las del sistema CGS. En el sistema electromagnético, una línea de inducción se denomina Maxwell, y la inducción magnética se expresa en Maxwells por centímetro cuadrado. Un Maxwell por centímetro cuadrado se denomina Gauss. No hay expresión similar en el sistema MKS para un Weber por metro cuadrado. Un Gauss, o un Maxwell por centímetro cuadrado, corresponde a una inducción magnética de una 10 milésima de Weber por metro cuadrado. Los mayores valores de la inducción magnética, que pueden obtenerse normalmente en los laboratorios, son del orden de 10 Weber por metro cuadrado, o sea 100.000 Gauss, y en el campo magnético terrestre, la inducción es solo de algunas 100 milésimas de Weber por metro cuadrado, esto es, algunas décimas de Gauss. Ley de Biot-Savart. El campo magnético, producido por la corriente, tiene una intensidad que depende del valor de la misma, puesto que si imaginamos que no circula corriente alguna, no habrá campo magnético, y si va creciendo paulatinamente, también crecerá la intensidad de campo. De modo que la intensidad del campo, en un punto tal como el A, como el de la figura, será directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Biot y Savart dedujeron, además, que dicho campo tiene una intensidad, que varía en forma inversamente proporcional a la distancia al conductor. De modo pues, que en un punto que dista, r, centímetros del conductor, recorrido por la corriente, y, la intensidad del campo magnético será calculada según la fórmula de la figura. Siendo 2, el factor de proporcionalidad, si la intensidad de corriente está dada en la unidad electromagnética, que es el Weber. Como, por definición, la intensidad de campo magnético es la fuerza que actúa sobre una masa unitaria, colocada en el punto considerado, si en el punto A de la figura hay una masa magnética unitaria, sobre ella actuará una fuerza de H dinas, si H está dada por la expresión anterior. Resumiendo hasta acá, el flujo magnético está representado por líneas de fuerza magnética. El número total de líneas de fuerza creadas por un campo magnético se llama flujo magnético, representado por la letra griega φ. La unidad de flujo magnético es una sola línea de fuerza, designada como Maxwell.
En el sistema MKS, se usa una unidad mayor, el Weber, donde un Weber igual 100 millones Maxwells. El número de líneas de fuerza, que pasan perpendicularmente, por un área de 1 centímetro cuadrado, se denomina densidad de flujo, identificada con la letra B, y se mide en Gauss, donde un Gauss igual 1 Maxwell por centímetro al cuadrado. La unidad de densidad de flujo, en el sistema MKS, es el Weber por metro cuadrado, el cual es equivalente a 10.000 Gauss.